¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos en la segunda clase de mes de junio. Hoy vamos a continuar de la clase pasada. Recuerden que la semana pasada hemos visto Roma, sí, Roma antigua, la etapa monárquica. Recordemos que Roma fue fundada ¿por quién? Por Rómulo y Remo, ¿cierto? Por Rómulo. Se comprenden dos etapas. ¿Qué etapa recuerda? La etapa monárquica y la etapa, ¿qué más? La etapa histórica, ¿cierto? Entonces, dentro de la etapa monárquica vamos a recordar a los gobernantes. ¿Cuáles eran? ¿Quién recuerda? En la etapa monárquica, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a Rómulo, que es el fundador, sí, de Roma. Quien crea el Senado, tenemos a Numa Pompilio, a Tulio Hostilio, Anco Marcio. Ya luego vendría la parte histórica. ¿Por quiénes? Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, donde entra ya a la fase final lo que viene a ser la etapa monárquica, ¿no? Para dar inicio a lo que es la etapa republicana. Muy bien, chicos, están recordando, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, ingresamos a lo que viene a ser la etapa republicana. En el año 509 a.C., los romanos desterraron al rey Tarquino el Soberbio y pusieron fin al dominio etrusco y a la monarquía. Ahí, finish, se acabó, ya no hay más. Ya no, ¿por qué? Por tener a un rey soberbio, terco. Entonces se da inicio a lo que viene a ser ya la etapa republicana. Entonces acá vemos, se instauró un nuevo sistema político, la república, la práctica de elegir a sus representantes. De cómo estaba organizado en el aspecto político. En el aspecto político tenía las instituciones fundamentales que necesitaba Roma para funcionar como una república autónoma, ¿sí? Entonces, dentro de ello tenemos al Senado. El Senado es el cargo, ¿sí? Máximo que se puede decir, donde tenía un cargo vitalicio. Su número va a ir creciendo progresivamente, que se dice que llegaron a tener 300 miembros. ¿Qué funciones cumplían estos? Ellos tenían una de las funciones de nombrar a la magistratura, ¿sí? Ellos tenían las funciones de nombrar ¿sí? a la magistratura. Eran cargos temporales para el ejercicio de poder. Se agrupaban en magistrados superiores, tenemos cónsules, pretores, censores, ediles y cuestores. Entonces, el cargo de la magistratura es temporal. El único cargo que es vitalicio, quiere decir hasta el día de su muerte, era el Senado. Eran personas de avanzada edad, los más longevos, quienes asumían este cargo del Senado. ¿Sí? Entonces, vemos ahí lo que es el Senado, va a nombrar a la magistratura. Dentro de ellos hemos mencionado que tenemos a los pretores, ¿sí? ¿Y qué funciones cumplían ellos? Vamos a ir viendo rápidamente. Los pretores eran los jueces civiles y militares. Secundaban a los cónsules. Su función duraba solamente un año, ¿sí? Luego tenemos a los cónsules. Los cónsules representantes del poder ejecutivo. Su número era de dos. Era también los máximos jefes militares. Su periodo de ejercicio de poder era de un año. Entonces, como anteriormente, por la experiencia que tenían de tener un monarca, entonces ellos en el aspecto republicano ya van a poner dos cónsules. Son dos cónsules quienes van a gobernar por un periodo de un año. Luego tenemos los censores. Los censores vienen a ser los fiscalizadores. Ellos son los que fiscalizaban la labor de los demás magistrados. Cada magistrado, función que tenía, entonces eran los censores quienes se encargaban de fiscalizar las funciones que ellos realizaban. Su función duraba 5 años. Este es el cargo máximo, ¿no? 5 años era quienes
eh, perduraban en el cargo. Luego tenemos a los ediles. Los ediles se encargaban del gobierno de las ciudades. Era como especie de alcalde, para decir, para que entiendan ustedes, ¿sí? Era como el alcalde que se encargaba del ornato, del cuidado de la ciudad. Esto, su cargo duraba un año, tenía un cargo de duración. Luego tenemos a los cuestores. Los cuestores vienen a ser lo que ven la parte financiera, lo que ven la contabilidad, ¿sí? Ellos eran los recaudadores de impuestos. Su función duraba un año, ¿sí, chicos? Entonces, de esta manera era como se daba o se las funciones, la organización pública se daba de esta manera como les mencionaba. Ahora, la magistratura también ocupaba un cargo muy importante que nombraban a los dictadores. Cuando nombraban a dictador, sí, nombraban dictador en tiempos de guerra, en tiempos de conflictos, se nombraba dictador. Entonces, al nombrar un dictador, automáticamente él asumía el poder, tenía el poder en su mano y bajo lo que él decía se tenía que cumplir. Ya no tenía que ir tanto a los demás órganos, sino el dictador era quien tomaba la responsabilidad en tiempos de guerra. A su vez, él era el jefe de la caballería. Eh, ¿Qué más? Tenemos el tribuno de la plebe, los ediles que ya les mencioné, los plebeyos, la asamblea de la plebe, los comicios, los centurios y los comicios de los tribunos. Todos eran parte del pueblo. Ahora, en un inicio, todos estos cargos, estos funcionarios públicos de la República eran nombrados o eran básicamente descendientes de los patricios. Solamente eran los patricios. Acá no había plebeyos. Posteriormente, una guerra civil que va a existir, ya van a ir, eh, los plebeyos van a ir asumiendo cargos públicos, pero en su inicio solamente eran patricios, ¿sí? Eran los patricios que asumían cargos públicos. Entonces seguimos. La conquista de las penínsulas. Ahí vamos a ir viendo de cómo va a ir dándose ya las guerras que va a ir marcando las guerras púnicas, ¿sí? Entonces, en las conquistas de las penínsulas significó para Roma un periodo de casi 200 años de conflicto. Estos 200 años de conflicto es lo que va a llevar a una máxima extensión de Roma, ya llegando en la etapa republicana llega un expansio territorial inmenso, pero ya con el imperio va a acrecentar más, ¿sí?, sus territorios. La guerra contra los etruscos en el año 396 a.C., los romanos se apoderaron de Veyes. La guerra contra ecuos y volscos en el año 390 a.C., Coroliano fue vencido. La guerra contra los galos en el año 395 hasta el año 390 a.C., Breno, líder de galos, se apoderó de Roma. La guerra contra los samnitas en el año 325 hasta el año 280 a.C., Roma fue vencida en las horcas de Caudinas. Las guerras contra las ciudades griegas al sur de Italia en el año 280 hasta el año 272 a.C. fue vencido Piro, rey de Epiro. Eh, Acá tenemos, sí, cómo es el mapa. El mapa de los romanos. A estos empiezan acá, sí, esta es la parte romana y luego se va a ir dando el conflicto. Estos van a ir ganando territorio, lo que viene a ser, sí, toda esta zona romana itálica. Estos van a posteriormente a pertenecer ya a los romanos. Las guerras púnicas. Este conflicto de las guerras púnicas, conflicto bélico entre Roma y Cartago. Causas. Estas guerras púnicas, vamos a ir viendo, son tres guerras que se van a suscitar. Una de las causas, en el aspecto político, el deseo de Cartago de extender su dominio hacia las islas del mar y del Mediterráneo. La otra en el aspecto económico es la rivalidad comercial en el mar Mediterráneo. Recuerda que Italia está, sí, bañada, rodeada por el mar Mediterráneo.
Cartago está a su frente, entonces están frente a frente y es por ello que se va a dar un conflicto entre Roma y Cartago. Evidentemente quien sale triunfador va a ser Roma, ¿no? Roma triunfa sobre Cartago y en el año 149, al finalizar lo que va a hacer los romanos, para que ya no haya más sublevación, no haya más conflicto, por Escorpio, lo que se va a dar es que entra la destrucción total de Cartago y a su vez va a ser quemado y cubierta de sal. Todo Cartago va a ser quemado, incendiada y van a rociar sal, diciendo con la finalidad de la saladería, que en un lugar va a entrar en pobreza y que va a ser bien difícil que esta ciudad pudiese salir adelante. Entonces, gracias a Escipión, Emiliano, ¿sí? Es quien va a destruir la ciudad de Cartago. Seguimos. Acá entonces vamos a ir viendo lo que es las guerras púnicas. La primera guerra púnica se da en el año 263 hasta el año 241 antes de Cristo. La zona disputada va a ser Italia insular, ¿sí? Es eh, la parte insular donde van a ser disputadas. Acá se inicia, si esta primera guerra se inicia con la posición de Cilicia. Cuando la posición de Cilicia y Cilicia viene a ser la parte de nacimiento de Roma, ¿sí? Es la parte donde ahí desembarcó Regulo en África y fracasó Roma, ¿no? Combate de miles en el año 260, quien da victoria a Dulio, cónsul romano. Ahora, en esta parte, cuando se da este combate, se va a dar atrás una serie de derrotas en el mar por parte de los romanos. Entonces, los romanos que van a hacer es reflotar su parte naval, su flota naval en el año 242 y en las islas de Cilicia, eh, gracias a este reflote es lo que van a obtener si en Cilicia van a tener victoria. En esta guerra acabó en el año 241 con la victoria. Entonces, producto de esta victoria obtenida, ¿sí? Es donde el Amílcar abarca, ¿sí? Va a ocupar Cartago, ocupa toda la península ibérica y entre los años 221 hasta el año 219, el cual el general cartaginense Aníbal, hijo de Amílcar, amplió las conquistas de Cartaginencia hasta el río Ebro, ¿sí? Entonces, ahí es donde va a desarrollarse esta primera parte.